Alexa, ¿qué tiempo hará mañana en Buitrago de Lozoya? Mañana en Buitrago del Lozoya, Comunidad de Madrid, se esperan cielos principalmente soleados, con máximas de 26 grados Celsius y mínimas de 11 grados. La verdad es que existiendo este tipo de asistentes virtuales que funcionan tan bien, me cuesta entender muchas veces que las marcas intenten mejorar esto con sus propios medios, en lugar de implementar directamente alguno de estos servicios que ya existen. Si Amazon tiene un montón de ingenieros, o Google, con su Hey Google, desarrollando este tipo de asistentes, ¿por qué las marcas se empeñan en construir sus propios equipos de software que, tenemos que ser sinceros, y salvo honrosísimas excepciones, normalmente funcionan peor? En cualquier caso, la implementación de esta señorita virtual dentro de este Lamborghini Huracán es una de las novedades de este coche. Pero no es la única. Así que nos vamos a ir hacia Buitrago de Lozoya, dormiremos allí esta noche y mañana, huracán a tope. Alexa, quiero ir al Hotel La Beltraneja en Buitrago de Lozoya. ¿Quieres indicaciones para llegar a la Beltraneja en Arco 10 en Buitrago del Lozoya? Sí. Vale, estoy obteniendo las indicaciones. Vamos hacia Buitrago de Lozoya porque mañana probaremos este Lamborghini Huracán Evo Spider RWD, es decir, Real Wheel Drive, por las carreteras de la Sierra Norte. Este es un coche con 610 caballos que pasan directamente al suelo, a través únicamente del eje trasero motriz, porque es el único Lambo que renuncia a la tracción a las 4 ruedas. Y mientras vamos hacia Buitrago, ¿qué os parece eso de ir dándole al like, suscribiros al canal y darle a la campanilla para recibir notificaciones? Lo del like es importante y lo podéis dar ahora porque este vídeo seguro que os gustará. Buitrago de Lozoya es el único pueblo de la Comunidad de Madrid que conserva íntegro su antiguo recinto amurallado, monumento nacional desde 1931. Está situado en un meandro del río Lozoya, hoy regulado por los embalses de Río Sequillo y Puentes Viejas. El recinto amurallado es de origen árabe y tiene un recorrido lineal de más de 800 metros, mientras que el Alcázar es un conjunto gótico-mudéjar que data del siglo XV y está enmarcado dentro de la muralla. Además de sus funciones defensivas, el castillo se utilizó también como palacio, como residencia, por parte de Juana la Beltraneja, de ahí el nombre de nuestro hotel, que tuvo sus más y sus menos con su tía Isabel de Castilla, la católica, con una guerra civil entre partidarios de una y de otra. En Buitrago merecen verse también el Puente del Arrabal o Puente Viejo, la iglesia de Santa María del Castillo y el Museo Picasso, inaugurado en 1985. Buitrago es muy bonito, pero ahora nos vamos a concentrar en esta otra belleza. No lo parece, pero este es el Lamborghini más barato de la gama. Cuesta 216.000 euros en versión coupé, cerrado, y esta Spider se va a los 238.700 euros. De todas maneras, si queréis un Huracán, en coches.net hay algunos de segunda mano bastante más baratos. Respecto de un Huracán 4x4, es más barato y es más ligero. Por el contrario, no es tan rápido ni tan potente. De todas maneras, creo que el hecho de perder un eje motriz me va a importar poquito. Vamos a poner números a todo lo dicho. El Huracán Evo RWD Spider es 36.000 euros más barato, 33 kilos más ligero y tiene 29 caballos menos. Y efectivamente es más lento, ya que acelera de 0 a 100 en 3,5 segundos en lugar de hacerlo en 3,1. La mayor potencia de la versión 4x4 y sobre todo su superior capacidad de tracción regulada electrónicamente dictan sentencia. Pero... ¡buah! Vale, tarda 4 décimas más en
llegar a 100. De acuerdo, pero sentir cómo empuja el motor, cómo te pega al asiento al acelerar, cómo puedes ir subiendo marchas, apurando hasta el corte. La zona roja está en 8500, es que es una barbaridad. Cuando haces eso da igual las ruedas motrices que tenga 2, tenga 4, da igual. Esto es sensación pura. Es un Lamborghini, amigos, y estos son palabras mayores. La velocidad máxima de este coche, que solo es posible alcanzar en Alemania o en un circuito de alta velocidad, es de 325 km por hora. En ese dato sí consigue empatar con la versión de tracción integral. El responsable de esas prestaciones y de esos alaridos lo tenemos aquí debajo. Está muy encapsulado y apenas se ve, pero aquí debajo hay un motor V10 de 5,2 litros y 610 caballos situado en posición longitudinal. Es un motor atmosférico y eso significa que sube mucho de vueltas, en este caso hasta 8000, que es donde rinde la potencia máxima, y un régimen de giro puede llegar a rodar hasta 8500 revoluciones por minuto. Está acoplado a una caja de cambios automática de doble embrague de 7 velocidades. Lamborghini pasa por ser la más extrema de las marcas de superdeportivos y el Huracán lo confirma con su carácter indómito. Voy a subir marchas porque si no, ni me escucharéis. Este motor es una auténtica barbaridad, cómo empuja, es increíble, realmente increíble. Lo cierto es que es el mismo que el del Audi R8 y la sensación no es la misma. Aquí tienes la sensación de que empuja más, pero eso es básicamente porque se oye mucho más. Es mucho más escandaloso en ese sentido. Cuando lo llevas en modo estrada ya suena, pero si metes el modo Sport o el modo Corsa, entonces ya es la bomba. Suena como un coche de competición. Y en realidad es un poco eso, ¿no? Porque la base del Lamborghini Huracán GT3 que corre en los campeonatos FIA es precisamente esta versión de tracción trasera. Obviamente esta no, el coupé, por supuesto. Con respecto de un Huracán Spider de 4 ruedas motrices, hay algunos otros cambios. Por ejemplo, el equipo de ruedas. Las llantas pasan a ser de 19 pulgadas de serie con gomas Pirelli 245-35R19 delante y 305-35R19 detrás. Pero, opcionalmente, podemos pedir las llantas de 20 pulgadas de nuestra unidad. Como podemos pedir los frenos carbonocerámicos que también montaba nuestro Spider en lugar de los discos de freno de acero perforados con pinzas de 8 pistones que vienen de serie. También se pierde, como es lógico, el eje delantero motriz, el reparto electrónico de par entre ejes y el eje trasero direccional. Todo esto no puede recuperarse. En cambio, sí podemos montar otros dos elementos que pasan a ser opcionales en este coche: los amortiguadores adaptativos gestionados electrónicamente y la dirección dinámica que adapta el ángulo de giro a la velocidad. Esta unidad lleva todos los opcionales, lleva las llantas de 20, la suspensión pilotada, los frenos carbonocerámicos, la dirección buena. Por eso se va a 275.000 euros, euro arriba, euro abajo. Pero otra cosa que también cambia en esta versión de 2 ruedas motrices respecto de la de 4 es el reparto de pesos. En el 4x4, en el Huracán convencional, es decir, de tracción a las 4 ruedas, el reparto de pesos es del 43% al eje delantero y el 57% en el trasero. En este caso, como se elimina el eje delantero motriz, que lógicamente pesa, el cambio que se produce es en ese balance de pesos. Y ahora tenemos el 40% delante y el 60% detrás. En autopista, este coche, como todos los superdeportivos, es un engorro. Vas a 120 y hace mucho ruido, incluso en el modo estrada, que es el menos ostentoso. Vas sentado a la altura de los tornillos de las ruedas de los camiones, en una posición estirada, con una visibilidad hacia adelante más o menos aceptable,
pero casi sin referencias apenas de lo que ocurre detrás. Vas sentado en unos asientos semi-bucket opcionales de carbono, que aunque claramente mejorados, ya que tienen más mullido que los anteriores, siguen siendo muy finos, y a los 100 kilómetros ya te empieza a doler ahí atrás. Y vas sin ayudas. Aquí no hay mantenimiento de carril, ni aviso de ángulo muerto, ni aviso de posible colisión, ni reconocimiento de señales. Aquí vas a pelo, y sobre todo vas a 120 en un coche que puede casi triplicar esa velocidad y gastando 13 litros a punta de gas. Eso sí, puedes hacerlo con los cabellos, el que los tenga, al viento, siempre que seas bajito, como yo. Miquel no estaba muy de acuerdo, pero disfrutó de lo lindo. De todas maneras, cuando se acaba la autopista y llegas a una carretera de montaña, todas esas incomodidades desaparecen de un plumazo. Y es que con este motor, con lo que tira, con lo que empuja, se acaban todos los problemas, todos. Este es un motor a la vieja usanza, es un motor atmosférico que sube de vueltas hasta 8000, es una barbaridad, y además ese grito, porque esto no es sonido, eso es un grito cuando aceleras, ¿no? Te transporta un poco, es un V10 y te transporta un poco a esa época en que los Fórmula 1 eran V10, no eran como ahora que son turboalimentados, eran V10 atmosféricos y sonaban como suena este coche. Este es un sonido que por desgracia se está perdiendo, no tiene la gravedad de un V8, es distinto, es otra historia. Comparemos el sonido del V10 en los diferentes modos. Así suena en modo Strada. Así en modo Sport. Y así en modo Corsa, que no tiene nada que ver con el Opel, sino con la palabra italiana que significa carrera. La caja de cambios es la DSG del grupo Volkswagen en su versión más evolucionada y se acciona mediante las levas que tenemos detrás del volante. Son levas de carbono perforadas que quedan fijas en la columna de dirección, es decir, que no giran con el volante y que son absolutamente perfectas. Con esta subimos, con esta bajamos marcha y si presionamos las dos hacia atrás ponemos punto muerto, porque en la caja, en los mandos de la caja, no tenemos la función de punto muerto. Que estas levas sean como son y estén donde estén, tiene, sin embargo, un pequeño, llamémosle, daño colateral. Y es que no hay palancas, ni para los limpias ni para los intermitentes. Estas dos funciones pasan al volante. Aquí tenemos los limpias, que se usan muy de vez en cuando, y aquí los intermitentes, hacia la derecha y hacia la izquierda, y apretando para quitarlo. Lo cierto es que una vez te acostumbras, bueno, no está mal, pero lo que cuesta es eso, acostumbrarse. Los que tengan moto lo tendrán más fácil, porque se parece mucho al de una moto. Y es que la usabilidad cotidiana de un Lamborghini no es una de sus virtudes. Veamos. Maletero, 100 litros, para un par de mochilas. Acceso y salida. Al Huracán no se sube, se baja. Y hay que tener en cuenta que mide solo 1,16 metros de altura. Al menos las puertas abren de manera normal, con estos tiradores enrasados y no en forma de guillotina como en el coupé. En los peajes parece que tengas que recoger el ticket en el dispensador de los camiones, aunque hay parkings en los que casi podrías pasar por debajo de la valla. Por cierto, hablando de parkings o de ralentizadores, el coche tiene un elevador del morro que permite incrementar el ángulo de ataque para evitar limar por debajo la fibra de carbono. El interior tiene este diseño inspirado en los cazas de combate, según Lamborghini, aunque curiosamente no tenemos head-up display. Lo que sí tenemos es este botón de puesta en marcha con seguro, hay que elevarlo para darle al start-stop. Tenemos esta palanquita para la marcha atrás tan peculiar junto al botón de parking y al modo manual, porque el coche arranca siempre en modo automático. Y tenemos también
estas teclas a este lado de la consola y luego también al otro lado del volante para las funciones principales. Y tenemos una instrumentación digital, una instrumentación que además podemos modificar mediante estos mandos de aquí, podemos cambiar algunas de las informaciones que nos ofrece y también podemos cambiar su presentación en base a seleccionar los diferentes modos de conducción. Si seleccionamos el modo Sport, cambia ligeramente de color, y si seleccionamos el modo Corsa, nos pasa a esta presentación del cuentarevoluciones como si fuera un coche de competición. Finalmente, la pantalla la tenemos situada en vertical y bastante abajo, de manera que no es muy consultable, pero ya sabemos que para ciertos comandos siempre podemos recurrir a Alexa. A un coche como este se le pueden perdonar estos pequeños detalles. En un Lamborghini, el diseño, tanto exterior como interior, es fundamental. Sus clientes quieren un coche lo más espectacular posible y es evidente que el Huracán lo es. Y más si lo pintamos de naranja. Puesto de perfil, vemos como el capó y el parabrisas, muy inclinados, siguen exactamente el mismo plano, y que detrás de las puertas tenemos dos tomas de aire, una inferior y otra superior. El frontal, con faros pequeños, de mirada agresiva y el morro puntiagudo, es espectacular, pero lo mejor es la trasera. Pocas partes traseras de un coche expresan también la esencia de ese coche, como esta del Huracán, con esta rejilla de panal de abeja para dejar respirar todavía más el motor, con este alerón en pico hacia arriba, con el extractor inferior y sobre todo con la presencia de los dos escapes aquí en medio, dando esa sensación de potencia, ¿no?, que transmite el coche. Por cierto, no hemos hablado de la capota. Es de lona, tiene accionamiento automático, tarda 16 segundos en completar el proceso de plegado y dispone de la posibilidad de abrir la ventanilla trasera para que con el coche capotado podamos seguir escuchando el sonido del motor como si no lleváramos capota. Ah, y puede plegarse en marcha hasta 50 km por hora, de manera que si te pilla un poco de tormenta cuando vas conduciendo, reduces, le das al botoncito y capotas. Y por supuesto, si puede capotarse en marcha, también puede descapotarse, de manera que le damos al botoncito quitamos la capota y a disfrutar. ¡Woohoo! Y es que en carretera este coche se disfruta muchísimo. Descapotado, con el ruido del motor, con las levas para el cambio, sentados en una posición muy baja, todo ayuda a disfrutar de una conducción pura. En carretera lo ideal es circular con el modo Sport, ya que el Corsa es excesivamente radical. El Huracán no permite configurar por separado la suspensión pilotada, la dirección y el rendimiento de motor, y hay que jugar con los tres modos establecidos, que se cambian mediante esta tecla en el volante. Yo creo que el modo Sport es el mejor para carretera porque es el más equilibrado. Una carretera como esta, por ejemplo, que tiene muy buen asfalto, pero que tiene algunas oscilaciones, es mejor el modo Sport, porque el modo Corsa yo creo que es básicamente para circuito, porque la suspensión es tan dura que cuando coges algún pequeño bache, algún pequeño realce, algún pequeño lomo, lo que hace es que el coche rebota mucho más y entonces es un poco más impreciso. Por lo tanto, yo creo que este modo Corsa es mejor. Por otra parte, perdón, el modo Sport es mejor. Con el modo Corsa, por otra parte, se desconecta la electrónica. Y bueno, sobre firme seco no pasa nada porque tiene un límite de agarre muy alto este coche, pero por ejemplo en mojado, como hace un rato que estábamos circulando por estas mismas carreteras un poco en mojado, llevarlo en modo Corsa es muy delicado y añade, digamos, estrés al hecho de llevar un coche que vale 300.000 pavos y que encima no es tuyo.
Esta versión de tracción trasera ofrece, como ya he dicho, una conducción más pura, con el reparto de pesos claramente a favor del eje trasero, sintiendo la patada en el trasero de cada aceleración y jugando con lo que permite deslizar el modo Sport antes de intervenir electrónicamente. El coche provoca sensaciones fantásticas. Y es que la verdad es que es un juguete. Se nota más ligero, más ágil que el 4x4. A lo mejor se mueve un poco más, no va tan por el sitio, pero da igual porque lo metes en las curvas de maravilla, no tiene esa tendencia al morreo del principio del 4x4. Este es un coche, eso, mucho más puro, ¿no? Más de conducción pura y dura, de como eran antes los superdeportivos, con muy poca electrónica, que se desconecta un poco en este modo Sport, más en el modo Corsa. Es en ese sentido un coche realmente eso, yo lo definiría así, mucho más puro que el 4x4. Estas sensaciones que proporciona, a veces con un pequeño deslizamiento a la salida de las curvas, esto no tiene parangón, es fantástico. Y es que, aunque la base sea la misma que la del Audi R8, este coche tiene personalidad propia y muy acusada. Alguien dijo alguna vez que la diferencia entre un fabricante de coches alemán y un fabricante de coches italiano es que el fabricante de coches alemán necesitaba 3 años para desarrollar un coche y 1 mes para afinarlo, mientras que una marca italiana era capaz de crear un coche en 1 mes, pero luego necesitaba 3 años para afinarlo. Esto no es más que una caricaturización, pero nos va muy bien para explicar cómo es este Lamborghini Huracán Spider. En esencia, este coche es un coche alemán, con el rigor y la frialdad del R8, pero los diseñadores y los ingenieros de Lamborghini han sabido darle la vuelta, han sabido convertirlo en un coche mucho más emocional, mucho más caliente. Y esta versión concreta, con tracción solo al eje trasero, es todavía más extrema, todavía más pura a la hora de conducirlo. Es por lo tanto un coche fantástico que gusta a todo el mundo y que cuando lo cierras y lo dejas piensas, lástima que no haya tenido un poco más de tiempo para seguir hundiendo el pie derecho en el acelerador.